Muy bien, vamos a empezar pues con el editorial de hoy. Aquí comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 4 de abril del año 2022. Yo le llamé o le llamo a este editorial el descaro total. ¿Hasta dónde piensan llegar? Vamos a tratar de contextualizar esto que está pasando con este grupo en el poder, particularmente en lo que se refiere a este proceso de la revocación de mandato. Miren ustedes, el presidente de la República ha creído o ha planteado desde hace muchos años, si no estoy equivocado, creo que desde el 2005 ya planteó él esta cuestión de la revocación de mandato. En una copia burda y alejada de las especificidades políticas e históricas de países. Lo que había planteado Hugo Chávez y otros en América del Sur. Entonces él estuvo insistiendo en esta cuestión que la traducía en una frase pegadora pero sin sentido constitucional. El pueblo pone y el pueblo quita. ¿Y por qué sin sentido constitucional? Efectivamente, no el pueblo, que es una entidad inasible, es una creación teórica de los sociólogos o de los políticos demagogos. Lo correcto sería los ciudadanos deciden o los ciudadanos eligen. Eso es lo correcto. En una democracia, el ciudadano es el centro. Ese pueblo es algo que solamente el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial, decía Mao Zedong. En las democracias es el ciudadano. Muy bien. Él decía, el pueblo pone y el pueblo quita. Sí, vamos a aceptar eso del pueblo pone y el pueblo quita. Pero la Constitución establece claramente el procedimiento para elegir a ese gobernante o para ponerlo, pero también establece claramente cuánto debe durar en su encargo. Y no estoy diciendo cuánto podría durar. El artículo 83 define perfectamente el tiempo que debe, esa chaleco que debe estar al frente de la presidencia de la República para la cual fue elegido. Artículo 83. Entonces, si se trata de quitar o se trata de no terminar esos 6 años o 5 años, 10 meses en este caso específico, la Constitución establece también que es por renuncia por causa grave. Artículo 86. Entonces, no hay en la Constitución, antes del proceso de revocación de mandato, no había una definición de quitar al gobernante antes de que terminara su encargo. En el caso de la renuncia por causa grave, no se le quita, él renuncia, él dice hasta aquí, no puedo seguir. Y el 84 es cuando es falta absoluta, se muere, hay una embolia que lo deja todo patuleco, lo que sea, etc. Entonces el presidente estuvo jode y jode hasta que el año 2019, cuando ya ganó las elecciones y tomó posesión, le obliga a su bancada a proponer incorporar en la Constitución el proceso de revocación de mandato. No más que hay un pequeño problema que estos sinvergüenzas, empezando por la anticientífica, este señor, el de Gobernación, el florero del Edén, el impresentable de Mario Delgado y toda esa fauna ahí, que
quería el presidente que coincidiere el proceso de revocación de mandato con la elección intermedia. Es decir, él quería aparecer en la boleta, en una boleta, al parejo de los candidatos a las gubernaturas, a las diputaciones federales, a las diputaciones locales y presidencias municipales, para poder andar haciendo campaña en todo el país. Eso fue una de las más sonadas derrotas del presidente. ¿Por qué? Porque la oposición le impidió esa perversidad y le puso, para aprobar la inclusión del proceso, una serie de restricciones que van desde la fecha de la realización del proceso, que no es lo mismo que coincida con la intermedia cuando le faltan 5 meses para terminar, para la primera mitad, a que se haga en el primer trimestre una vez que ha cumplidose la primera mitad. Segundo, que tiene que haber un número mínimo de 3% de la lista nominal para hacer válida la solicitud de ciudadanos. Tercero, la promoción de las firmas, de la recolección de firmas, no debe ser hecha por partidos políticos, sino por ciudadanos solamente. Cuarto, la única entidad que debe promover, cuatro, una vez que se validan las firmas o las credenciales válidas, entonces se declara válido el proceso y se emite una convocatoria, la cual tiene una pregunta. Esa pregunta está relacionada con lo que también le plantearon la oposición y tuvo que aceptar Morena. Es el proceso de revocación de mandato por la pérdida de confianza. En ningún momento este proceso de revocación es un proceso de ratificación de mandato. ¿Por qué? Porque el mandato ya está planteado en el artículo 83. Muy bien. Esta gente en la ley reglamentaria que le elaboraron a Matacaballo y tiene una serie de fallas, lo que hacen ellos es repiten la prohibición que incluyeron en la fracción novena del artículo 35 constitucional, donde dice que ni el gobierno, ni los gobernantes, ni los gobiernos estatales, ni los partidos políticos, ni los legisladores, ni los funcionarios, etcétera, excepto el INE y los ciudadanos. Entonces, ellos son los que pusieron esas restricciones. Y cuando elaboran la ley reglamentaria, mantienen esas restricciones. De tal manera que es una muestra de hipocresía y de sinvergüenzada y falta de honradez intelectual, empezando por la anticientífica, siguiendo por el presidente, por el bulto, por Mario Delgado y todos los demás, es que el INE nos censura. No, señores. El INE tiene la obligación de hacer respetar la ley que ustedes de Morena elaboraron y la sacaron adelante porque tenían los números para sacarla adelante esa ley. De tal manera que es una perversidad echarle la culpa al INE de hacer respetar la ley que ustedes promovieron y aprobaron. Eso los pinta de cuerpo entero. Muy bien. Entonces, estamos ante una situación donde no es que haya censura. La parte que subyace al proceso de revocación de mandato es que es un acto o un proceso eminentemente ciudadano. Es decir, el ciudadano es el que debe exigir que se incluya en la legislación, no el gobierno en turno para que lo revoquen. Eso es pura demagogia. Dicen que Hugo Chávez la quería. No es cierto. Hugo Chávez no quería la revocación de mandato. Allá fue en Venezuela una exigencia ciudadana, pero le da vuelta Hugo Chávez y lo convierte por el control que tenía en un proceso de ratificación.
Hay que enterarse, hay que leer las cosas tal como sucedieron en Venezuela. Y aquí, ¿qué sucede? Es un absurdo. ¿Cómo es posible que aquel que va a ser objeto de la eventual revocación es el único que la promueve y está jode y jode y jode y jode? ¿Por qué? Porque lo que quiere es ratificarse para decir, ya ven, el pueblo me quiere, el pueblo sabio me ama y por eso voy a seguir. No, señor. Usted va a seguir de aquí al 30 de septiembre del año 2024, porque así lo establece el artículo 83 de la Constitución. Y son ustedes tan perversos, usted y sus glúteos veloces, que no se atreven a decir eso a sus militantes y simpatizantes y tampoco a los ciudadanos. Usted ya tiene asegurados los 5 años, 10 meses de su gobierno. Por eso se llama proceso de revocación de mandato. Bueno, cuando incluye Morena la otra parte, hubo una acción de inconstitucionalidad donde el ministro Saldívar, utilizando ahí un galimatías y esto, valida esa posición y dice es correcto que aparezca la pregunta con estas dos opciones. Muy bien. Pero resulta que al no ser este proceso una exigencia ciudadana y además con la situación económica que priva, la inseguridad, la violencia, etcétera, y haberle negado al INE los recursos que ya estaban autorizados en el presupuesto, ¿qué hace el presidente? En vez de darles el dinero, eso permite al INE nada más instalar la tercera parte de las casillas, 57,000, no como manda la Constitución y la ley, el mismo número que fueron 163, 165,000 casillas. Y entonces dicen, el INE no quiso establecer el total. ¿De dónde va a sacar dinero el INE para hacerlo? Pero luego dicen, el INE no ha dado a conocer las casillas, ¿dónde van a estar? A ver, señores, la misma ley dice cuándo deben ser dados a conocer esos lugares donde van a estar, etcétera, una serie de cosas. Donde lo único que estamos viendo que es que los números que tienen ellos de la audiencia o de los que se van a presentar en las casillas a emitir su voto, resulta que no son lo que ellos esperan. Ellos tienen un número que les ha caído como lápida, 30 millones de ciudadanos, que es el número de votantes el 1 de julio del 18. En la elección intermedia, los señores creo que tuvieron 16 millones. Entonces la gran diferencia entre los 30 millones que votaron y los 16 es muy grande. ¿Y qué tal si esta vez el número de votos que obtiene la ratificación innecesaria por lo demás de López apenas alcanza 6, 7 millones de ciudadanos? O 10, póngale usted. ¿Qué significaría eso? Una derrota total. Personas que ya no creen en López, pero no se atreven a manifestarlo y no quieren ir a aparecer ahí a votar. Es decir, estaríamos ante el principio del fin. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen ante tener lo duro de los números? Lanzan una campaña. Órale, señores, vámonos. Oiga que la ley me la paso, ya saben por dónde. Vámonos, cabrón, órale. Y a ver, tú, Adán Augusto, muévete. Y tú, Mario Delgado, y tú acá, y el general Lucio, a ver, pídele el avión y que te lleven. Órale, y ahí van en chinga. No les interesa saber, porque además lo saben, que están violando la ley. Tanto la Constitución que prohíbe
el que salgan a hacer campaña a favor de la ratificación o la revocación de mandato. Y allá van. Y el inútil del Poncho Durazo en una marcha y va con ellos y todo. ¿Por qué? Porque la ley en este país, para esta gente, no tiene valor alguno. Y por eso mi pregunta, ¿hasta dónde piensan llegar? Yo creo que no piensan ellos en los límites. Ellos piensan que pueden seguir violando la ley y esto. Lo que no se dan cuenta es que va a llegar un momento en que esas violaciones no van a surtir efecto alguno para ellos, sino que van a ser violaciones que van a rayar en lo absurdo, porque no se van a traducir en apoyos para ello. Y lo van a ver en esta revocación de mandato. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en esta cuestión de lo que va a pasar el 10 de abril? El 10 de abril, un golpe más a ellos de mala suerte, es que es Domingo de Ramos, es el principio de la Semana Mayor. En México la tradición dice que aquellos que van a salir de vacaciones lo hacen desde el viernes o desde el sábado muy temprano. ¿Y qué va a pasar? Que esas personas no van a estar presentes en su sección electoral. Y si no están en la sección electoral o donde les toque votar, no van a poder votar. Entonces, otro elemento en contra. Ahora, utilizan el ejército, un avión de la Guardia Nacional, y comete el general Lucio, no sé si en una muestra de soberbia o por ser muy bruto, con un ignorante en materia constitucional. En el acto en Torreón, ahí está sentado él en el mitin donde está gritando desaforado Mario Delgado y el otro, este Mejía, que es subsecretario de Seguridad Pública y anda haciendo campaña en Coahuila, no porque le interese la revocación, sino porque quiere ser candidato a la gubernatura. A mí me gustaría, en verdad, sin ser militante de Morena, que fuera candidato a la gubernatura. Este hombre tiene un historial negro políticamente, pero además lo ve uno y parece tonto. Lo escucha uno hablar y lo comprueba. Es lo que pasa con muchos de estos funcionarios, con el florero del Edén. Lo ve uno y dice, oye, tiene cara de menso este. Y cuando abre la boca dice, sí lo es. Lo mismo a la señora esta que es secretaria de seguridad, que no me acuerdo ni cómo se llama, lo mismo. Se ve así limitada, mediocre, y cuando empieza a hablar dice uno, efectivamente, así es. Y así están por la misma rodada todos. Entonces, no les interesa en lo más mínimo tomar en cuenta la ley y particularmente la Constitución. Pero ¿qué es lo que sucede? Y traigo a cuento algo de una persona de Ciudad Obregón que en una especie de reclamo elegante, respetuoso, pero reclamo, me dice que me niego a ver la realidad, refiriéndose a esto de la violación de la Constitución por parte de Morena y del presidente. Porque yo me niego a aceptar eso, que vamos a una dictadura chavista, como dice Gilberto Lozano. Me niego porque no considero que sea correcta esa calificación. Entonces este amigo me reclama que me niego a ver la realidad. Muy bien, está bien, es una opinión la cual respeto, pero le digo, ¿podría ser tan amable de decirme cuál intento de violación constitucional por parte de López ha tenido éxito? Y ya no me contestó. ¿Por qué? ¿Sabe usted que no hay? Mire usted, la Suprema Corte, el Pleno, de manera unánime ayer, echó para atrás aquella babosada constitucional de impedir, prohibir que a un funcionario público
lo emplearé la iniciativa privada 10 años, durante los primeros 10 años después de que deje el puesto, cuando en la Constitución estaba 1 año. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo es posible esto, carajo? Bueno, pues él dijo no, y toda una bola de lacayos nalgaprontas ahí o glúteos veloces. Sí, esto es correcto porque se llevan esto y lo otro. Pues ahorita yo no sé qué van a decir, donde la Suprema Corte unánimemente, incluso los ministros que fueron propuestos por el bulto, dijeron es una aberración constitucional eso. Luego intentó modificar la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, y que va a ser discutida mañana, esos amparos que congelaron porque estaba mal hecho todo. Luego, ¿qué otra? A ver, déjeme ver alguna otra. Hay varias, pero ninguna le ha funcionado. Y la única digna de mencionarse es la de la revocación de mandato. Y la oposición le cambió una cantidad tremenda de cosas. Otra que sacó adelante porque le cambiaron cosas, particularmente en la cuestión de un civil que dirigiera la Guardia Nacional, pero él se pasó por el arco del triunfo eso y ñacas, un general, y ahora está queriendo regresarla constitucionalmente la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. No ha presentado la iniciativa correspondiente y cuando se discuta lo más probable es que pierda. Entonces, si se trata de reformas constitucionales, no le ha podido hacer algo al INE, por ejemplo, que está batallando el INE y defendiéndose, sí, pero en realidad López no ha tenido éxito en sus intentos de reformar la Constitución. Que quiere, que acá, que dice que voy a hacer esto y todo, podrá decir lo que quiera él. Con todos sus defectos, la Suprema Corte, con todas las cosas que se dicen de Arturo Saldívar, la Suprema Corte, el Pleno, ha mantenido su independencia. ¿Recuerdan ustedes la extensión de 2 años más al periodo, etcétera? Digan lo que digan de Arturo Saldívar, pues él dijo, no señores, yo termino esto y me voy. O sea, otra derrota para López. Y así, varias derrotas. De tal manera, pues, que aquellos que dicen, es que el presidente no respeta la Constitución, hace lo que quiere. Sí, de facto, no la respeta. De facto. Pero dice uno, por ejemplo, está este señor, el inútil de gobernación, y el otro, y el otro. Muy bien. Pero ¿saben ustedes que no hay en ley reglamentaria alguna o en la misma Constitución los medios de apremio, es decir, y cuando el funcionario en violación flagrante de la norma de lo que establece esta Constitución será destituido de su cargo? Entonces puede el florero del Edén subirse al jet de este y del otro y se va y la chica y órale y vámonos. Pero no hay castigo explícito, no hay pena explícita en la Constitución. Ese es uno de los grandes defectos que tiene nuestra forma de legislar. Planteamos la falla, la condenamos, pero no se establece la pena por eso. No se plantea la pena. Entonces, me acuerdo cuando visitó el Papa por primera vez nuestro país, Juan Pablo II, allá en 1979, si no estoy equivocado. En esa ocasión, sí creo que fue el 79, López Portillo recibió en el aeropuerto a Juan Pablo II. Entonces, hay una falla ahí o una cosa, o creo que dieron misa fuera de un recinto religioso y alguien dijo, no, que le pongan una multa.
y creo que la multa eran como 50 pesos. Pues paga la multa y ya. Es decir, nos encanta de poner en caso de esto y de esto, la multa 50 pesos o 50,000 pesos que fuera. Es decir, así están llenas nuestras leyes de prohibiciones, pero no se dice, no se establece la pena para el que cae en ese supuesto. Entonces es lo mismo que no existiera esa condena, vamos a decir. Entonces es lo mismo aquí. No saldrán los funcionarios y no deberán prometer. Bueno, ¿y si salen qué? ¿Y si salen? Órale, a ver, ¿qué va a pasar? Denuncio. Salieron estos y se fueron en el jet ahí de Lucio, acá de la Guardia Nacional. ¿Y cuál es la pena? Lo bueno es que nadie ha presentado la denuncia. Vamos a suponer, alguien presenta la denuncia. Allá a los 6 meses, una multa administrativa o no sé qué más. Nada. Cuando ya no hay que hacer, pues. Es decir, eso es algo muy arraigado en nuestros legisladores. Entonces, como decir, prohíbela, hombre, pero no hay problema, pero prohíbela. Entonces nos rasgamos las vestiduras. Anda el secretario de Gobernación. Sí, sí anda. Y Mario Delgado se subió, le dieron raite en el jet ahí de la Guardia Nacional. Sí, y sí, hay muchas cosas en nuestro México que son anacronismos, que son absurdos. ¿Quién? Pero esos absurdos en el caso de la revocación de mandato, ¿quién los incluyó en la legislación? No fue Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama, fueron los legisladores de Morena los que incluyeron eso. ¿Por qué no lo dicen estos que hablan, no, que acá acusen a los legisladores de Morena? ¿Por qué la Claudia Sheinbaum, la anticientífica, no le reclama a los legisladores de Morena? ¿Por qué no les reclama a ellos? ¿Por qué Mario Delgado no le dice, oigan cómo fueron brutos, bole babosos, vean lo que pusieron? No, porque pues no tiene chiste. Hay que echarle la aburridora a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Y aquellos reciben la andanada de ofensas, de insultos mil, porque tienen que hacer cumplir la ley. Punto. No les queda otra opción, porque si no lo hacen pueden ser demandados por irresponsabilidad o etcétera, etcétera, como se diga. Entonces, aquí la pregunta de hasta dónde piensan llegar, ni ellos lo saben, ni ellos lo saben. ¿Qué va a pasar en esto de la cosa eléctrica a raíz del posicionamiento del PRI, que ahorita lo veremos? No saben, porque como el origen de la reforma constitucional tampoco sabían, porque es un capricho del presidente. Y no le ha importado poner en peligro las relaciones con los Estados Unidos en aras de sacar adelante un capricho que todo indica que no va a tener buen fin para ellos. El problema de la refinería, ya ahorita hay una serie de problemas para la señora Nale por las corruptelas y el desorden y el desastre que es la refinería. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué no metió el ejército a poner orden ahí? Sería interesante preguntarle al presidente. ¿Por qué? Porque habrá miles de millones de pesos de por medio donde estarán algunos parientes, amigos, los hijos. Sería interesante preguntarle si tanto le interesa, pues los que fueron del aeropuerto de Pedorrillo pues váyanse allá y hagan una limpia de ratas ahí, a comprar raticida, vámonos, empezando por la secretaria de Energía. Entonces, ¿hasta dónde piensan llegar? No tienen idea, pero están estirando demasiado la liga. Están estirando demasiado la liga hasta que se rompa. Y en ese momento, otro gallo les va a cantar. Ahora, vamos a ver. Hoy decía, hubo un acto en el PRI interesante. Se decía, no, que
Alito ya cambió Hidalgo por la reforma y que los del PRI, que Moreira y la mentira que te eché. Pues resulta que nada de eso era cierto. Hoy, los 71 diputados federales del PRI dijeron no, definitiva y clara y contundentemente no va a la reforma eléctrica. Y dijeron en el discurso, lo dijo el presidente del PRI, porque dice algo así como no iremos en contra de los acuerdos firmados con otros países o algo así. Ojo, el país que ha sido más abierto en criticar eso ha sido los Estados Unidos. Y es un detalle sumamente interesante que el PRI prácticamente está diciendo, señores, lo que estamos haciendo es negativo, peligroso para nuestras relaciones con los Estados Unidos, con sus empresarios, con las inversiones de ellos y también con su gobierno. Es una posición que vale la pena tomarla en cuenta. Y segundo, cuando usted escucha el discurso completo del presidente del PRI, hay ahí señales muy interesantes. Primero, que hay una decisión de fortalecer la alianza PRI, PAN, PRD. Hay una decisión de ningún voto del PRI se iría a apoyar la reforma esta o la iniciativa de López. Eso lleva a que esté muerta esa iniciativa. Muy bien. ¿Cuál va a ser la reacción de López ante esta posición del PRI? ¿Le van a echar todos los caballos encima a Alito? Es posible. Pero no creo que no haya considerado esas cosas el presidente del PRI. ¿Qué es lo que pienso que va a suceder? A partir de hoy, estamos ante un escenario nuevo, tanto del PRI y su presidente como de Morena. Veamos primero lo de Morena. Hoy, la pelota está en el terreno de Morena y tiene que hacer algo. Ya sabe por lo pronto que no va a pasar porque no va a tener la mayoría calificada. Sin el PRI, no la tiene. Y agregándole los del PAN, mucho menos. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Al margen de si tiene 15, tiene 10, los diputados federales que tenga. ¿Se abstendría Dante Delgado? ¿Les diría a sus diputados abstención? ¿O les diría apoyen a Morena? Y ahí se acabaría el intento medio independiente que dice manejar Movimiento Ciudadano. Es decir, a Movimiento Ciudadano no le queda otra opción más que irse con la oposición. Entonces ya serían 4, no 3. En esas condiciones, la jugada del PRI es una jugada inteligente. Es, diríamos, una carambola de 3 bandas. Eso sería en la parte legislativa o jurídico-legislativa. Pero ahora veamos la parte política. ¿Dónde está Marco Cortés? Pues quién sabe. Anda buscando ahí que ya se fueron unos, ya se salieron otros. Damián Cepeda lo trae como perico a toallazos a Marco Cortés y allá anda, etcétera. Y el único partido que tiene sólidamente a sus 71 diputados federales y diciéndole no al presidente es el PRI. Consecuencias inmediatas. El liderazgo político en la coalición Va por México, hoy, después de ese discurso y ese anuncio, lo tiene el PRI en la persona de Alejandro Moreno Cárdenas. Oye, que Ángel, que... No, ahí están los hechos, señores. No empiecen el PRIAN y que eres amigo de Alito. Déjense de
iba a decir pendejadas. Analicen, por favor. Vean las consecuencias de ese movimiento político. Ya empezaron algunos, bueno, vamos a ver el momento de la votación. Señores, entiéndanle, por favor, a esto, hombre. Entiéndanle. En esas condiciones, pues repito, ¿quién de los tres presidentes de los tres partidos se ha visto más claro, más hábil políticamente? Alejandro Moreno. Al margen de qué suceda mañana, pasado, el mes que entra, estoy diciendo lo que pasó hoy y sus consecuencias. Estoy tratando de analizar, de desmenuzar y ver las consecuencias, hombre. Por favor, entiéndanle a eso. Hoy, quieran o no, los tres partidos, el PRI se coloca en una posición del primero entre pares. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque Marco Cortés no ha podido lograr una cosa como esta, por ejemplo. ¿Ha logrado Marco Cortés juntar a todos sus diputados y decir, a ver, todos como un solo hombre decimos no? No lo ha logrado. Si lo intenta hacer, ¿lo lograría? No lo sé, pienso que no. Su liderazgo o su presidencia está un tanto debilitada por los conflictos que traen entre ellos. Eso juega a favor de esta jugada, valga la redundancia, de Alejandro Moreno. Ahora bien, ¿qué pasaría si Morena, en vez de discutir o de intentar subir al pleno la iniciativa esta, decide, chin, pues no, nos vamos hasta después del 5 de junio? ¿De quién sería el triunfo? Del PRI y Alejandro Moreno. Otra vez, fortalece al PRI en esa alianza de pares, pero también fortalece a Alejandro Moreno. ¿Dónde están los otros que la quieren? Pues quién sabe. Bueno, el que ha dicho es Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid dentro del PRI. Los otros, nadie ha salido a decir que yo sepa, a decir públicamente. Es decir, otra consecuencia de lo que pasó hoy es que empezó la carrera por la sucesión presidencial. No con los corcholatazos aquellos y las babosadas, no. Hoy empezó, señores. ¿Por qué? Porque hoy el PRI le está dando un golpe, un gancho al hígado a Morena. Hoy en la mañana. Vea usted el discurso, hombre, ahí lo puede ver usted, son 15 minutos, no es largo. Véalo ahí, observe, analice. Ahí estaba, por ejemplo, pegado a él estaba Añorbe, senador de la República. ¿Quién es Manuel Añorbe? Operador político de Manlio Fabio Beltrones. ¿Ustedes piensan que Añorbe iba a estar a un lado de Alejandro Moreno, Alito, ya felicitándole muy bien, si no estuviera aprobando eso, Manlio? Es evidente entonces que Manlio ya está operando políticamente desde una posición discreta a favor de la posición del PRI y en consecuencia a favor de Alejandro Moreno. Es decir, vea usted cómo se están dando las cosas. ¿Qué va a pasar? Ahí le va un pronóstico dentro de esto. Yo creo que no tardaremos mucho en ver una plática entre Alejandro Moreno y Enrique de la Madrid. ¿Por qué? Porque los dos son políticos. Los dos saben que hay que manejar las cosas civilizadamente. Y faltan para la decisión 2 años prácticamente, un poquito menos de 2 años. ¿Y qué tal si también aparecen por allá públicamente
platicando Alejandro Moreno y Ricardo Anaya, por ejemplo. Veríamos entonces una situación muy interesante frente a la sucesión. Esas son las cosas que debe uno ver ahí de lo que sucedió hoy. ¿Tiene usted otra explicación? ¿Tiene usted otras hipótesis? Bienvenidas. Las discutimos. Pero no esas, no, es que usted es chayotero, no, vayan. Por favor. Como dijo aquel, si tienen madre, ¿por qué me vienen a molestar a mí? Pues, o sea, señores, en las condiciones del país hay que buscar la explicación y consecuencias de las decisiones políticas. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué va a hacer Ricardo Monreal ante esto que pasó hoy, por ejemplo? ¿Qué le queda a Ricardo Monreal? Porque cayó en un ridículo. Vamos a analizar la iniciativa de reforma electoral del PES. ¿Cuál, Ricardo? ¿Cuál reforma electoral, por favor? Tú eres un doctor en Derecho Constitucional. No caigas al nivel de abyección y arrastrarse de la anticientífica Sheinbaum. Tú sabes que no existe reforma electoral de López. No hay. Lo sabes perfectamente. Y no vas a ser tú el candidato, hombre. Entiéndelo. Así es que es mejor que vayas preparando tu salida de Morena y andes buscando dónde aterrizar. Que debo decir también que habría lugares donde te recibirían con los brazos abiertos. No quemes esas naves. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que se van a poner muy interesantes las cosas. Ahora bien, ¿qué va a pasar en las 6 elecciones electorales después de esto que se dio en el PRI hoy? Lo más probable es que haya un reacomodo y que se vea la debilidad de Morena y el desastre en el manejo político y la desesperación del presidente. Por eso, yo no me atrevería a afirmar que ya tiene Morena ganado a 5 y que la oposición nomás ganará una. Yo no me atrevería a afirmar ahorita eso. Vamos a ver qué sucede. Las campañas ya empezaron, ayer 3 en el primer segundo o en el primer minuto, como guste usted. Entonces, por allá fue la Claudia a levantarle el brazo a una candidata. Pues cuidado, porque muchas veces el mejor apoyo de personajes como la anticientífica es que no se paren por ahí. Cuidado. Muchas veces es mejor que no se aparezca Mario Delgado. Pero bueno, pues eso es problema ya de esos candidatos, ¿no? Eso es lo que le puedo decir de lo que hoy pasó en el PRI. Habrá que estar atentos a lo que intenten hacer estas personas ahora la semana próxima, que quieren subirle al pleno, que al 11, que el 12, etcétera. ¿Y por qué es interesante? Porque el periodo ordinario termina en abril y tendríamos 4 meses de receso, mayo, junio, julio y agosto. Es decir, lo que no logre Morena ahora de manera inmediata, porque además lo quieren hacer en Semana Santa. Está bien, háganlo en Semana Santa, es decisión de ellos. Pero si no logran las 2/3 partes en la semana de Pascua, prácticamente, señores, y el efecto que yo estoy señalando aquí del acto del PRI hoy estaría perfectamente en línea con lo que estoy diciendo. Y esa victoria, que sería la contraparte de la derrota de Morena y del presidente específicamente, ¿a quién fortalecería? Evidentemente al PRI, en esa coalición, y evidentemente dentro del PRI, ¿a quién? ¿A los que quieren tirar a Alejandro Moreno? ¿A Ulises Ruiz? ¿A César Camacho? No, hombre.
fortalecería al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Al menos eso es lo que yo veo para las próximas semanas y meses. ¿Qué ve usted? Pero no me dé insultos, miénteme la madre si quiere usted, dígame todo lo que quiera, y ya que saque su bilis, su ira, su envidia, su pequeñez, sus miserias, entonces dígame qué es lo que ve usted como consecuencia de lo que pasó hoy. Deme argumentos, hombre. Inténtelos, intente pensar, intente ver las consecuencias. Haga un esfuerzo. Yo sé que pensar sobre todo a muchos seguidores de López hace que les duela la cabeza. Tómese un par de aspirinas, hombre. Y ya. Pero los insultos, las ofensas, jamás sustituirán el análisis político. Jamás. Haga un esfuerzo. Yo ya dije lo que veo. Yo ya expliqué profusamente lo que yo veo para las próximas semanas y las consecuencias de esto que estamos viendo con lo que sucedió hoy en el PRI. Un discurso de 15 minutos ha puesto a Morena a parir chayotes, como se dice. Órale, a ver Morena, a ver Mario Delgado, órale, ¿qué sigue bonito? Órale, ¿con qué vas a suplir esos 71 votos? Porque requieren, al estar totalmente la Cámara presente de 500, requieren 334. No los tienen. No los tienen ni con el PT ni con el Verde. Y en un descuido, el Verde, al ver el trato que le están dando en Morena, les haga así y se vaya con el PRI, con el cual ha hecho alianzas en múltiples ocasiones desde hace años. Es decir, estamos viendo, repito, tiempos interesantes. Ahora, le digo, escuche usted el discurso de Alejandro Moreno, hombre. Escúchelo. Ahí está, y véalo, escúchelo acá. Y vea usted, compárelo con el lenguaje corporal del florero del Edén en Torreón. Y los vamos a ver pasar por aquí, con la cola entre las patas, y los vamos a sacar a patadas. Es lenguaje del secretario de Gobernación de un país como México. Sí, para que compare usted, pues. En fin, se va a poner interesante. Yo ya le di mis puntos de vista, ya le dije lo que pienso, cómo veo el panorama. Habrá que ver qué hace el PAN, habrá que ver qué hace Morena, qué hace el presidente. Sobre todo, mañana va a ser un día crucial, dependiendo de lo que la ministra Loretta Ortiz logre en su proyecto arrastrado y servil para servirle al bulto. Vamos a ver. Porque si logra el apoyo y le aprueban su proyecto, el panorama sería uno. Pero si pierde su proyecto, el golpe sería demoledor para el bulto y fortalecería la posición de la Suprema Corte. Eso es lo que pienso. Ahora bien, las cosas a partir de esta fecha van a ponerse sumamente interesantes, muy interesantes. Por eso, al margen de lo que usted piense de lo que yo he manifestado, siga la situación, entérese. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, ya las comenté antes y hoy rápidamente lo señalo. Esta cuestión de los precriterios, jalado de los pelos. Este Benito Juárez, yo no sé cómo el presidente todavía lo tiene ahí. Es un inútil, no sirve para nada. El 3.4 no es cierto, no lo van a alcanzar jamás. Ay, luego hoy en el periódico creo que fue el Financiero, sale. Analistas, fíjense nomás,
Riesgos de recortes al gasto en el 22, analistas. Señores, aquí lo dije yo hace como 3 meses. Dijo, por favor. Ah, y luego viene un artículo, Diosito querido. ¿Se acuerdan que yo dije, ¿dónde está ese inútil de Villalobos? ¿Se acuerdan ustedes que yo planteé? Bueno, pues el señor ya salió y en un artículo de casi 2/3 de plana, hoy en el Financiero, dice uno, doctor, mejor ni hubiera salido a decir. Esta cantidad de lugares comunes, vergüenza le deberían de dar a usted como supuestamente un especialista en esto. Puros lugares comunes, mentiras y una serie de cosas. No dice, nada dice. Ese es el nivel de esta gente. Por eso le digo, por favor, piense, trate de informarse de lo que está pasando. Muy bien, por lo pronto, pues yo le agradezco su atención a la sección editorial.